Hola, en este video hablaremos un poco más de la tabla. Hemos visto que la tabla puede tener diferentes tipos de elementos, por ejemplo, una primera columna, una última columna, la fila de totales que habíamos añadido, la fila de encabezados que podría estar presente o no, y el botón de filtro que no lo habíamos revisado anteriormente. La tabla me va a permitir tener a mí resultados mucho más exactos de lo que yo quisiera ver. Por ejemplo, si necesito solamente la totalización de las ventas de los autos de categoría de pasajeros, entonces filtraré los datos para ver solamente los autos de pasajeros y obtendré de esa manera el total correspondiente a esto. Ya son solamente 30 ítems y las ventas son de 19 millones. Recuperaré las ventas totales para revisar lo que pasaba si es que yo tenía todo. Los datos cambian a tener 79 ítems con unas ventas de 87 millones. Como podemos ver, los filtros me permiten a mí rápidamente obtener resultados parciales, pero veremos una ventaja mayor. ¿Qué pasa si yo necesito saber todos los resultados parciales de una sola vez? En ese caso, podría yo resumir la tabla en una tabla dinámica. No es el momento de aprender tablas dinámicas. Utilizaré esto solamente como una herramienta. Esta tabla la voy a resumir en una tabla dinámica y ubicaré esta tabla dinámica en una celda continua. Al aceptar, obtendré todo el gráfico que me permite generar mi tabla dinámica. Así, la tabla dinámica ahora me presenta un gran resumen de lo que está ocurriendo con la tabla. Volviendo a la tabla, veamos algunas otras ventajas que tenemos. Entre ellas, la tabla puede cambiar de nombre y estar lista para poder ser llamada en cualquier momento. Por ejemplo, le llamaremos modelos y encontraremos que en la lista aparecen junto con los nombres que habíamos puesto para las celdas margen e IVA. Adicional a esto, podemos quitar los duplicados. Miren que deliberadamente hemos ingresado dos valores que son iguales, tanto en el nombre como en la categoría. Sin embargo, el costo es diferente. Cuando yo le pido quitar los duplicados, el Excel quiere revisar todos los campos de una vez. Si es que hacemos esto, no encontrará ningún duplicado. Sin embargo, si yo le digo que quiero quitar duplicados, pero que solamente verifique el modelo y la categoría, eliminará un dato duplicado y me dirá que me quedan únicamente 78 valores. Otra herramienta muy buena es la de segmentación de datos. Aquí yo podría pedirle que me dé una segmentación de datos por categoría, por ejemplo, con lo cual tendré una botonera que podré utilizar para hacer filtrado de los datos. Así me podría quedar solamente con los buses, o solamente con los camiones, o solamente con los pickups. Si yo quisiera pickups y buses al mismo tiempo, con Shift podría seleccionar ambas categorías y tener así la tabla filtrada. Cuando ya no quiero filtrar, entonces simplemente elimino todos los filtros y tengo la tabla completa nuevamente. Ahora bien, hablemos del formato condicional. Puede ser aplicado sin importar si es que estamos trabajando en una tabla o no. En cuanto al formato condicional, lo único que necesito es tener seleccionadas las celdas en las cuales quiero aplicar. En formato condicional tenemos unas opciones básicas y unas opciones medianas y unas opciones avanzadas. Entre las básicas tenemos la posibilidad de indicar celdas que son mayores que, menores que, entre, iguales a, etc. Entonces, por ejemplo, si yo quiero resaltar aquellas celdas que son mayores a 40 y lo quiero hacer con color verde, entonces obtendré que se han pintado de color verde solamente aquellas que han producido más de 40 unidades. Así pues, podría seleccionar el precio de venta al público, utilizar las barras para mostrar la relación de precios que existe. Aquel que tenga el mayor precio tendrá pintado el 100% de la celda y los demás pintarán sus celdas en función de este valor máximo. Otra opción para utilizar juegos de iconos. Así, por ejemplo, podría utilizar juegos de 3, 4 o 5 iconos que me permitirán categorizar los datos en base a los valores que tengan cada una de las celdas. Finalmente, tenemos la posibilidad
de hacer lo mismo, pero con valores que deben ser creados por el usuario. Así, por ejemplo, podría ir a formato condicional y decir que quiero hacer una nueva regla y aplicar un formato base al valor, texto, etcétera. En este caso, por ser una celda numérica, sería en base al valor, que esté entre 10.000 y 20.000, y le haremos a la celda que se pinte de color rojo. De esa manera, solamente las celdas que están entre 10.000 y 20.000 se pintarán en rojo. Lo interesante es que estos valores son totalmente dinámicos. Así, el costo variaría a $20.000 aquí. El precio entonces cambia de valor. Sus datos cambian. Se despintó. La categoría no cambió porque no era correspondiente, pero la barra creció. Haré un undo para mirar lo que pasó.